cuerdas de amor. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Que Dios los bendiga. ¿Alguna vez has reflexionado seriamente sobre tu lugar en los propósitos divinos? ¿Realmente fuiste tú quien eligió seguir a Dios o hay un designio mayor detrás de tu caminar espiritual? Es posible que en lugar de ser nosotros quien abrimos las puertas al Creador del universo, sea Él quien desde la eternidad preparó nuestro corazón para recibir su gracia. Suena complejo, ¿cierto? Pero no se trata de filosofías humanas, estamos ante uno de los misterios más trascendentales de la Escritura. En este episodio proyectaremos una incógnita y con la palabra de Dios estableceremos la importancia de la elección, explorando cómo la soberanía de Dios y la responsabilidad humana se entrelazan en un cuadro que supera nuestra comprensión limitada. ¿Listos para dejarnos desafiar por la verdad? Para muchas personas, la idea de que Dios elige a algunos puede parecer un poco complicada de entender. Imagínate un grupo de amigos donde uno decide quién juega y quién no, sin consultar a los demás. A primera vista podría sonar así, pero cuando la Biblia habla de que Dios nos elige, está señalando algo mucho más grande, profundo y lleno de amor que cualquier decisión cotidiana. Pensemos en una canasta llena de frutas, algunas ya están maduras y listas para disfrutar, mientras que otras aún necesitan tiempo. Un buen agricultor, incluso antes de que la fruta esté completamente madura, ya sabe cuáles tienen el potencial de ser las mejores. De forma parecida, la Biblia nos enseña que Dios, con su infinita sabiduría desde antes de que existiéramos, ya conocía a quienes serían salvos. Para entender mejor esta idea, hay que tener claro que todo parte de Dios y que ocurrió mucho antes de que el mundo fuese creado. No es que nosotros hayamos hecho algo especial para ganarnos su elección, más bien fue su iniciativa, su amor inmenso lo que llevó a escoger a algunos para la salvación. La Biblia dice que Dios nos eligió antes de la creación del mundo, es decir, su plan de salvación ya estaba en marcha mucho antes de que naciéramos. A lo largo de la Escritura, este patrón revela un principio inquebrantable. Dios no elige según méritos humanos, sino según su propósito soberano. En el Antiguo Testamento, Abraham, un hombre sin linaje destacado, fue llamado para ser padre de una nación. No fue por sus virtudes, sino por la gracia que anticipaba el plan redentor. Lo mismo ocurrió con Israel, un pueblo que Dios lo escogió no por su poder o número, sino para demostrar que no era con ejércitos ni con la fuerza, sino por su Santo Espíritu, dijo el Señor. En el Nuevo Testamento, esta elección alcanza su plenitud en Cristo. Jesús mismo seleccionó a sus discípulos, pescadores, recaudadores de impuestos, rebeldes, no por su potencial humano, sino para que vayáis y llevéis fruto. No hubo entrevistas ni requisitos de excelencia, solo el puro afecto de su voluntad que en amor predestinó a los que creerían para ser adoptados como hijos. Pongámoslo así. Imagina a un rey en una cárcel llena de prisioneros, todos culpables de crímenes graves y atroces. El rey tiene todo el derecho de castigarlos, pero en su gracia decide perdonar a algunos. ¿Quién podría cuestionar su decisión? ¿Tú? ¿Yo? Nadie, ¿verdad? De la misma forma, Dios en su soberanía tiene el derecho de salvar a quien Él desee. Pero atención, la elección de Dios no es un certificado de complacencia, sino un llamado radical a la santidad. No se trata de proclamar «soy elegido» mientras se mantiene un estilo de vida vacío, contradictorio al Evangelio. La verdadera elección genera un efecto inevitable, el anhelo de honrar a Dios y alinear cada acción con las enseñanzas de Jesús. Aquí una advertencia urgente: usar la elección como licencia para pecar no solo es un engaño, sino una advertencia de falsa conversión. Jesús lo dejó claro: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos aparentan ser elegidos, tienen lenguaje piadoso, obras visibles, incluso influencia ministerial, pero si su vida está desconectada de la obediencia, su final será el mismo que el de los que nunca conocieron a Dios. La prueba de la elección no es una declaración, sino una transformación. No hablamos de perfección, sino de dirección. ¿Tu vida avanza hacia Cristo o retrocede hacia el pecado? Los verdaderos elegidos no tienen cartas blancas, sino una cruz que cargar. Su identidad se revela en frutos, no en discursos. Amor que perdona, integridad en lo secreto y un corazón quebrantado ante la desobediencia.
Este es el propósito eterno, ser reflejo de su gracia, no dueños de su favor, como escrito está. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La elección no es un privilegio para presumir, sino un fuego que purifica. Y si luchas contra el pecado, no desesperes. Hasta esa lucha es evidencia de que su espíritu está en ti. Hoy en día muchos ministerios tienden a poner al hombre en el centro, más que a Dios. Es cierto que hay personas con talentos increíbles y a veces admiramos lo que hacen estos hombres y mujeres de Dios, pero no podemos olvidar que es Dios quien obra a través de ellos. Podemos maravillarnos con sus dones, pero el foco debe estar en el Dios del cielo, quien actúa según su voluntad. Nosotros al final solo somos instrumentos para exaltar su gloria. Incluso los más grandes siervos de Dios como Pablo lucharon contra el pecado. Él mismo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si alguien como Pablo reconocía sus fallas, ¿cuánto más nosotros que a veces por descuido deshonramos a Dios con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con las envidias, con la hipocresía? Yo, que te hablo, no soy diferente, tal vez sea más pecador que tú que me estás escuchando. La única diferencia entre tú y yo es que yo dije sí a compartir este mensaje de Jesucristo, pero tú al reproducirlo también dices sí a la palabra de Dios y eso te hace especial porque sigues buscando su amor con interés. Pensemos en Pablo, uno de los ejemplos más impactantes de la Biblia, un hombre usado por Dios para dejar un legado eterno a través de sus cartas. Su vida nos muestra la grandeza del Dios que servimos. Hoy quiero dejarte con una pregunta para que sigas explorando este tema, porque lo que compartimos aquí es solo una pequeña parte de un universo inmenso. La Escritura dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no habría libro suficiente para contenerlo. Por eso, te invito a ir más allá. Si me preguntas cómo estudiar la palabra de Dios, te recomiendo un libro increíble. Se llama La Interpretación de Matthew Henry. Es un librazo, literalmente, porque es enorme, pero te ayudará a entender el contexto histórico y el significado profundo de las Escrituras. Escudriña la Biblia es un deber y una bendición, especialmente para quienes no solo la leen, sino que la estudian. En los comentarios de este podcast te dejaré un enlace para que encuentres este libro en tu tienda favorita o en línea. Quiero concluir recordando el núcleo de este designio divino, expresado con claridad en Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta verdad transforma nuestra perspectiva eterna. Nadie llega al cielo atribuyéndose méritos. Imaginen la escena, una persona entrando al cielo y diciendo: me gané este lugar, o mis decisiones me trajeron aquí, o es que esto es lo mínimo que merezco después de haber entregado mi vida entera. Esto sería inconcebible. La Escritura es clara, dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nuestra redención no es un trofeo humano, sino un monumento a la gracia soberana. Ahora quizás surja una objeción. ¿Esto niega nuestra capacidad de elegir? Es un tema profundo que abordaremos en otro episodio. Pero permítame anticipar esto. Dios no anula nuestra voluntad, sino que la redime. Como dijo Agustín de Hipona: nos amas, Señor, como si dependiera de ti nuestro amor, cuando en realidad eras tú quien nos amabas primero. Hasta entonces los dejo con esta reflexión. Si hoy vibra tu corazón al escuchar de que Dios te eligió desde la eternidad, no es para alimentar tu orgullo, sino para derribarlo. Somos como esos vasos de barro que Pablo menciona, frágiles, ordinarios, pero portadores de un tesoro incalculable. Te invitamos a compartir este capítulo con tus amigos y familiares. Si nos escuchas en YouTube, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos episodios. Y si estás en Spotify u plataformas de podcast, suscríbete y ayúdanos a difundir este mensaje. Hasta la próxima, y que su gracia los guíe a profundizar a través del estudio de las Escrituras bíblicas. Que Dios los bendiga.